Conduje por el camino sinuoso hacia la casa de Javier, mi viejo coche chirriando en protesta por el peso de los años. La casa se alzaba ante mí, una mansión moderna y reluciente que no se parecía en nada al hogar cálido y modesto donde crié a Javier. Su estructura fría e imponente se sentía extraña, y no pude evitar sentir una punzada de tristeza en el pecho. El Día de Acción de Gracias siempre había sido un momento para la familia, para reunirnos. Cuando Javier era pequeño, el día estaba lleno de calidez. Nuestras risas, las comidas que compartíamos, la sensación de que teníamos algo real. Pero ahora, las cosas eran diferentes. Los años nos habían cambiado, y mientras estacionaba en la entrada, no podía sacudirme la sensación de que ya no pertenecía aquí. «Mamá, bienvenida», dijo Javier, su sonrisa brillante pero distante, mientras abría la puerta. Entré, mis ojos recorriendo la casa. El amplio vestíbulo, los techos altos, los suelos pulidos, todo se sentía tan frío. No como la cocina en Toledo, donde pasaba horas preparando comidas con el olor a pavó y relleno llenando el aire. No, esta casa parecía una sala de exposición, hermosa pero vacía. Seguí a Javier hasta la habitación de invitados, que estaba ordenada, limpia y desprovista de cualquier toque personal. No había fotos familiares, ni recuerdos. Solo un espacio grande y vacío, listo para que durmiera en él. No esperaba mucho, pero el contraste entre la calidez de mi vieja casa y este lugar dolía. «Estaré abajo si necesitas algo», dijo Javier antes de dejarme sola en la habitación. Me senté en el borde de la cama, doblando mi ropa e intentando alejar la tristeza que se había asentado en mi pecho. Habían pasado años desde que me sentí realmente conectada con mi hijo. Su vida era diferente ahora, demasiado diferente. Era exitoso, ocupado y estaba casado con Sofía, quien, lo sabía, no me quería mucho. La noche llegó rápido, y pronto la mesa estaba puesta. El olor de la comida de Acción de Gracias, pavó, patatas y salsa, flotaba por la casa, pero no podía ocultar la creciente inquietud que sentía. Intenté participar en la conversación, pero era evidente que era una invitada, no parte de la familia. Javier y Sofía hablaban de sus próximos viajes de negocios, y Clara, su hija pequeña, parecía más interesada en su tableta que en hablar conmigo. Noté cómo Sofía me miraba, una mirada silenciosa y despectiva que no pasó desapercibida. No era solo que no me incluyeran en la conversación, era la sensación de ser invisible, de no ser necesitada. Mis pensamientos se interrumpieron cuando Javier me pidió que pasara las patatas aplastadas. Lo hice con una sonrisa forzada, pero por dentro, me desvanecía, deseando que esta festividad pudiera devolvernos la cercanía que alguna vez tuvimos. La cena se prolongó. Picoteé mi comida, sintiéndome cada vez más como una extraña. Mientras Javier y Sofía discutían sus planes de vacaciones, no pude evitar sentirme dejada atrás. La casa se sentía más grande que cuando llegué, y la distancia entre mí y mi familia parecía insuperable. Y entonces, como si un peso se hubiera colocado en mi pecho, escuché algo que hizo que mi corazón se desplomara. «Es tu madre, no la mía». La voz de Sofía era baja pero clara mientras hablaba con Javier en la cocina. Me congelé. Las palabras me atravesaron, más afiladas que cualquier cuchillo. Siempre había sabido que había tensión, pero escuchar esas palabras lo hacía innegable. Ya no era parte de su familia. No realmente. Nunca lo había sido, no en los ojos de Sofía. El resto de la noche pasó borroso, el dolor de las palabras de Sofía quemando mi corazón. Me quedé en un rincón de la habitación, observando las risas y la conversación a mi alrededor, pero todo se sentía tan lejano. Cuando la cena terminó, me excusé silenciosamente y subí a mi habitación. Había venido esperando alguna conexión, algo de calidez. En cambio, me sentía más sola que nunca. Mientras los sonidos de las risas se desvanecían, comencé a empacar mis cosas. Sabía que no podía quedarme. En la cama, dejé una carta para Javier, un último intento de explicar, de hacerle saber que lo amaba. Pero esta vez, no me quedaría a luchar por un lugar en su vida. Era evidente que no había espacio para mí. Dejé la carta en la almohada, tomé mi maleta y salí de la casa sin decir una palabra. La puerta se cerró con un clic detrás de mí. Me senté a la mesa, mis manos temblando ligeramente mientras sostenía el tenedor. La habitación estaba llena de risas y el tintineo de copas, pero se sentía distante,
como si no estuviera realmente allí. Javier hablaba animadamente sobre su viaje de negocios, su voz elevándose con entusiasmo. Sofía asentía, con una sonrisa pulida en su rostro mientras respondía. Intenté participar, pero mis palabras se sentían forzadas, tragadas por la conversación que no me incluía. El contraste entre esta acción de gracias y las que había compartido con Javier era abrumador. Recordaba un tiempo en que nos reuníamos alrededor de la mesa, la casa cálida con el aroma a pavó y tartas recién horneadas. Javier me sonreía desde el otro lado de la mesa, sus ojos llenos de amor y gratitud. Pero ahora, todo se sentía vacío. Las risas eran huecas, y la distancia entre mí y mi familia parecía un abismo imposible de cruzar. Mientras la conversación continuaba, me fui retirando lentamente. Pasé el vino a Javier sin decir una palabra, observando cómo seguía hablando con Sofía, más concentrado en ella que en mí. Me sentía invisible. Clara, su hija pequeña, me miró brevemente, su pequeño rostro iluminándose por un momento antes de volver a su dibujo. Por un segundo, sentí una conexión, un recordatorio del vínculo que alguna vez compartí con mi hijo. Pero fue fugaz. Me sentía como una extraña en la mesa de mi propia familia. La frialdad de Sofía era palpable. Su sonrisa educada, su falta de interés genuino, todo me hacía sentir pequeña, insignificante. Podía sentir el peso de los años presionándome, y se hacía más difícil ignorar la verdad que había estado creciendo silenciosamente dentro de mí. Ya no pertenecía aquí. La noche se alargó, cada momento profundizando mi sensación de alienación. Mis intentos de unirme a la conversación eran ignorados, mi voz perdida en el ruido. La comida sabía insípida en mi boca, y las risas a mi alrededor solo me recordaban cuán lejos había caído de la familia que alguna vez conocí. Y entonces lo escuché. Es tu madre, no la mía. La voz de Sofía era baja, pero las palabras me golpearon como un bofetón. Mi aliento se atrapó en mi garganta. Intenté ignorarlo, pero las palabras resonaban en mi mente, reverberando en el silencio entre mis pensamientos. Era una cosa sentirse excluida, pero esto era un rechazo claro. Mi corazón dolía, y me obligué a tragar el nudo en mi garganta. El dolor era agudo, repentino. Ahora estaba todo demasiado claro, no era necesitada aquí. No en esta nueva vida que Javier había construido. No podía quedarme. Me excusé silenciosamente de la mesa, sin querer atraer atención. Caminé a mi habitación, el peso de la noche asentándose pesadamente en mis hombros. Mientras estaba frente al espejo, vi los años reflejados en mí, ojos cansados, un rostro desgastado por años de sacrificio y amor no reconocido. No podía quedarme aquí, no cuando era tan claramente no deseada. Con el corazón apesadumbrado, comencé a empacar mis cosas. Me moví rápido, metódicamente, como si salir de la casa fuera lo único que detendría el dolor de abrumarme. Escribí una carta para Javier, mis palabras finales para él. No sabía si la leería o si cambiaría algo, pero tenía que decirlo. Tenía que explicar. Cuando terminé, dejé la carta en la cama. Tomé mi maleta, deteniéndome solo un momento antes de salir silenciosamente de la casa, sin decir una palabra. Me senté en el borde de la cama, mis manos descansando en la maleta que ya había empacado. La casa estaba silenciosa ahora, sin más risas, sin más conversaciones. Solo el leve zumbido del calentador de fondo, haciendo eco del vacío que sentía dentro. Había tomado mi decisión. No había otra opción. Lo había dado todo, pero la verdad ahora era innegable, no me querían aquí. La finalidad de mi decisión pesaba en mis hombros. Podía irme en silencio, solo deslizarme y desaparecer en la noche. Pero eso no sería suficiente. Necesitaba que Javier entendiera, que supiera por qué me iba. Necesitaba que comprendiera que no estaba renunciando a él, sino a una relación que hacía tiempo se había marchitado. Con manos temblorosas, alcancé el pequeño cuaderno que guardaba en mi bolso. Siempre había escrito en él, ya fuera una lista de compras o pensamientos sobre mi día. Pero hoy, esto sería diferente. Esto sería mi mensaje final. Comencé a escribir, la pluma moviéndose lentamente por el papel. Querido Javier. No sé por dónde empezar. Tal vez no hay palabras correctas para esto. Siempre te he amado, con todo lo que tenía. Cuando tu padre falleció, éramos solo tú y yo.
Yo era tu todo. Estuve ahí para cada rodilla raspada, cada cumpleaños, cada lágrima. Te sostuve la mano en los momentos difíciles, y te vi convertirte en el hombre que eres hoy. Como madre, estoy orgullosa. Pero también estoy destrozada. Vine aquí, esperando que pudiéramos tener una acción de gracias más juntos, que las cosas pudieran de alguna manera volver a ser como eran. Pero la verdad es que ya no encajo en tu vida. Lo veo en la forma en que me miras, en cómo Sofía apenas reconoce mi presencia. Es como si fuera invisible, una extraña en la casa de mi propio hijo. Nunca quise esto. Nunca quise ser una carga. He pasado mi vida dándote todo lo que tenía, y ahora estoy pidiendo algo a cambio, tu amor, tu tiempo. Pero ahora está claro que no tengo un lugar aquí. Tú has seguido adelante, y yo también debo hacerlo. Siempre te amaré, Javier. Ojalá hubiera podido ser una parte más grande de tu vida, pero no puedo quedarme donde no soy deseada. Espero que algún día entiendas esto. Espero que puedas recordar el amor que compartimos, y tal vez, solo tal vez, transmitírselo a Clara. Ella es la única parte de ti con la que aún me siento conectada. Adiós, mi hijo. Con todo mi amor. Mamá. Limpié una lágrima de mi mejilla mientras releía la carta una última vez. La doblé cuidadosamente, los bordes nítidos y precisos, antes de colocarla en la almohada. Se sentía como el fin de una era que había estado deslizándose silenciosamente durante años, pero yo me había aferrado, esperando que las cosas volvieran a ser como eran. Me puse de pie, la habitación girando ligeramente mientras tomaba mi maleta. Hice una pausa, mirando alrededor una vez más, los recuerdos de la infancia de Javier destellando ante mis ojos. Le había dado todo. Había sido todo para él. Y ahora, no quedaba nada. Con una profunda respiración, caminé hacia la puerta. Los sonidos de la familia abajo eran débiles, un eco lejano de la vida de la que alguna vez fui parte. Abrí la puerta silenciosamente, no queriendo molestar a nadie. Mientras caminaba por el pasillo, mis pasos eran suaves, casi como un susurro. Ya podía sentir el peso aligerándose de mis hombros al llegar a la puerta principal, pero el vacío aún se aferraba a mi corazón. Abrí la puerta y salí al aire fresco de la noche. El frío golpeó mi piel, agudo y refrescante, pero no podía congelar la tristeza que sentía dentro. Cerré la puerta suavemente detrás de mí, mi corazón pesado pero extrañamente aliviado. Estaba hecho. Mientras caminaba por la entrada, podía sentir las lágrimas pinchando en la parte trasera de mis ojos, pero no las dejé caer. Había tomado mi decisión. No había vuelta atrás. Javier encontraría la carta. La leería. Y tal vez, solo tal vez, entendería. Caminé por la carretera, maleta en mano, la casa detrás de mí en silencio. El aire de la noche era fresco, y el peso de mi decisión me presionaba, pero seguí moviéndome. No sabía exactamente a dónde iba, pero sabía que no podía quedarme. En mi corazón, imaginé a Javier encontrando la carta. Lo imaginé entrando en la habitación de invitados, el silencio de la casa golpeándolo como una ola. Vería la carta en la almohada, la única huella de mí que quedaba. Me pregunté si lloraría, si entendería la profundidad de mi amor y el dolor que me llevó a irme. Pensé en el pasado mientras caminaba. Cuando Javier era niño, yo era su mundo. Estuve ahí para cada rodilla raspada, cada momento de triunfo y fracaso. Cuando su padre falleció, me convertí en madre y padre, haciendo lo que fuera necesario para que nunca se sintiera solo. Pero en algún momento, él cambió. La vida se volvió demasiado ocupada, demasiado exigente. Se mudó a Madrid, se casó con Sofía y se hundió en su carrera. Me habían empujado a un lado, dado por sentado, y no me di cuenta de cuán lejos nos habíamos alejado hasta ahora. Mi corazón dolía mientras pensaba en Clara. Había dejado una pequeña caja para ella en Toledo, dirigida con mi letra. Dentro había fotos familiares, momentos de la infancia de Javier, capturados en el tiempo. Incluí mis viejas recetas, una especie de libro de cocina, y una carta para ella. Esperaba que entendiera algún día, que llevara el amor que intenté dar. Querida Clara, espero que algún día entiendas esto. Tu abuelo solía decirme que la familia lo es todo. Pero a veces, la familia cambia, y tenemos que dejar ir. Siempre he intentado amar sin condiciones. Y espero que tú hagas lo mismo.
Enséñale a tu padre cómo amar sin expectativas, justo como lo hice por él. Sé que lo entenderá cuando llegue el momento. Con amor, abuela Elena. No sabía si Javier encontraría la caja, pero esperaba que llegara a Clara. Quería que supiera el amor que había dado, incluso si no podía estar allí para mostrarlo más. Mientras seguía por la carretera, el peso de mi arrepentimiento se mezclaba con una extraña sensación de libertad. Había amado a Javier sin condiciones, sin pedir nada a cambio. Pero había fallado en hacerle verlo mientras aún era parte de su vida. Ahora, solo podía esperar que mi ausencia le enseñara lo que mi presencia no había hecho. Imaginé a Javier conduciendo por la noche, buscándome, su corazón latiendo con arrepentimiento. Lo imaginé llegando a Toledo, parado frente a mi vieja casa, el cartel de en venta en el patio retorciéndole el estómago. Intentaría abrir la puerta, esperando que estuviera inseguro, pero la encontraría cerrada. Llamaría a mi número, solo para escuchar que estaba desconectado. Y entonces, encontraría la caja para Clara en el porche, con las fotos, las recetas y mi carta para ella. Esperaba que la carta lo golpeara fuerte, que sintiera el peso de mi amor y las lecciones que intenté enseñar. Quería que supiera que siempre lo amé, incluso cuando me apartó. Me había ido, pero sabía que mi amor perduraría. Imaginé a Javier parado en su cocina, removiendo su café, su mente en mí. Siempre había estado ahí para él, amándolo incondicionalmente, a pesar de todo. Ahora, mi ausencia pesaría en él, pero esperaba que honrara lo que dejé atrás. Imaginé a Clara entrando en la habitación, su pequeña figura en la puerta, mirándolo con ojos silenciosos. «Papi, ¿puedes contarme sobre la abuela Elena otra vez?», preguntaría suavemente. «La extraño». Esperaba que Javier se arrodillara a su nivel, su voz suave. «Por supuesto, pequeña», diría. «La abuela Elena fue una de las personas más importantes en mi vida. Me amó tanto. Habría hecho cualquier cosa por mí». Imaginé a Clara sentada a su lado, con las piernas cruzadas, sus ojos abiertos con atención. «Cuéntame más», insistiría, su pequeña mano alcanzando la suya. Javier sonreiría suavemente. «Ella me enseñó sobre el amor incondicional», diría. «No importaba lo que hiciera, ella siempre me amaba. No importaba cuántos errores cometiera, ella estaba ahí para ayudarme a aprender. Siempre estaba ahí, sin importar qué». Esperaba que el rostro de Clara se iluminara. «Quiero ser como la abuela Elena», diría con seriedad. «Ya lo eres, Clara», respondería Javier. «Tiene su bondad y su corazón. Me aseguraré de que sepas todo lo que ella me enseñó, justo como ella me lo enseñó a mí». Los imaginé visitando mi tumba, una lápida sencilla con mi nombre, Elena Morales, grabado en letras delicadas, un pequeño ramo de flores frescas en la base. Clara estaría frente a ella, su pequeña mano descansando suavemente en la piedra. «Abuela Elena, te quiero», diría suavemente. «Recordaré todo lo que me enseñaste». Imaginé a Javier detrás de ella, observando mientras Clara me hablaba. Su corazón se hincharía de tristeza y orgullo. Se daría cuenta de que mi amor nunca sería olvidado. Viviría a través de Clara, a través de las lecciones que le había dado, y a través de todo lo que ahora le enseñaría a ella. Los vi caminando hacia un parque, donde Javier divisaría un árbol joven solo en el borde del campo. Era un pequeño retoño, sus ramas desnudas pero llenas de potencial. Una idea lo golpearía. «Clara», diría suavemente, «¿te gustaría plantar un árbol para la abuela Elena?». El rostro de Clara se iluminaría. «Sí, papi, hagámoslo». Juntos, cavarían un pequeño agujero y plantarían el árbol con cuidado. Javier estaría al lado de Clara mientras ella vertía suavemente la tierra en el agujero, el árbol joven ahora firmemente enraizado en el suelo. «Es para la abuela», diría Clara, mirando a Javier con una sonrisa. Javier asentiría. «Sí, es para la abuela. Un nuevo comienzo. Una forma de que su amor siga creciendo, justo como este árbol». Mientras estaban juntos, observando cómo el árbol echaba raíces, esperaba que Javier sintiera un peso levantarse de sus hombros. Mi amor continuaría, transmitido a Clara, a futuras generaciones. El árbol crecería, y con él, también lo haría el legado del amor incondicional que le había dado. Imaginé el árbol alto y fuerte,
un símbolo de nuevos comienzos y el poder perdurable del amor. Javier miraría a Clara, una lágrima deslizándose por su mejilla. Mi amor viviría a través de ella, a través de él, y a través de cada acto de bondad que compartieran. Había perdido mi lugar en la vida de Javier, pero nunca perdería lo que le había dado.